Historia 1. La aparición de un monje espectral en el cementerio de San Pedro, Quito. Mi nombre es Padre Elías. Llevo más de 20 años sirviendo como sacerdote en la ciudad de Quito, y lo que estoy a punto de relatar ocurrió en una noche de tormenta, dentro del antiguo cementerio de San Pedro, un lugar cargado de historia, silencio y algo más. Durante años he acompañado velorios. He dado la extrema unción a almas al borde de la muerte y he caminado entre tumbas orando por los difuntos, pero nunca había sentido un miedo tan profundo como el que viví aquella noche. Todo comenzó cuando recibí una llamada urgente de una familia que no podía velar a su difunto en casa debido a circunstancias que prefiero no comentar. Me pidieron que acudiera al cementerio para una bendición nocturna, algo poco común, pero no imposible. Accedí, como siempre, por compasión. Alrededor de las 11 de la noche, llegué al cementerio de San Pedro. La lluvia caía con fuerza, los relámpagos iluminaban el cielo, y el sonido del viento se mezclaba con el retumbar lejano de truenos. El portón principal estaba abierto, como si alguien ya me estuviera esperando. Entré con mi sotana empapada y la Biblia bajo el brazo. No vi a nadie, ni familiares, ni empleados del cementerio, ni siquiera al guardia nocturno. Solo el sonido insistente de la lluvia golpeando las lápidas. Pensé que tal vez se habían refugiado en alguna capilla interna, así que comencé a caminar por los senderos de piedra, buscando alguna señal de vida. Fue entonces cuando lo vi. A unos 30 metros, entre dos sepulturas elevadas, se perfilaba una figura, alta, encorvada, con lo que parecía ser un hábito de monje oscuro, raído por el tiempo. En un primer momento creí que era un fraile del pasado, quizás alguien que vivía en la zona o un visitante devoto, pero algo en su andar me detuvo. No caminaba como un hombre, se deslizaba. No escuché sus pasos, ni el crujido del barro bajo sus pies. Solo avanzaba lentamente, con las manos ocultas en las mangas de su hábito, la cabeza agachada y la capucha cubriendo su rostro. Intenté llamarle. Le dije, «Hermano, ¿se encuentra bien?» Pero no respondió. Siguió su marcha, como si no me escuchara. Me acerqué, aún creyendo que podía tratarse de alguien perdido, quizás con algún padecimiento mental. Sin embargo, cuando me aproximé a unos 10 metros, algo me congeló la sangre. A pesar de la fuerte lluvia, su túnica estaba completamente seca. Ni una gota de agua parecía tocarlo. El viento que movía con violencia los árboles no le rozaba. Era como si no perteneciera a este mundo. Sentí un escalofrío subirme por la columna vertebral. Mi cuerpo entero me gritaba que no me acercara más. El aire se volvió denso, como si al mismo tiempo se hubiera detenido. Tomé la cruz que llevaba colgada al pecho y empecé a rezar en voz baja. Fue entonces cuando la figura se detuvo. Levantó lentamente la cabeza y desde dentro de la capucha, 2 ojos completamente negros me observaron. No había pupilas, no había humanidad, solo una oscuridad profunda que me atravesó el alma. No pude moverme. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. Sentí como si algo me sujetara al suelo. El monje espectral levantó una mano del hábito, huesuda, pálida, como si llevara siglos sin tocar el sol. Señaló una tumba específica, una vieja lápida agrietada por el tiempo, con símbolos que no reconocí, y luego simplemente desapareció. No se desvaneció ni corrió. Simplemente ya no estaba. El aire volvió a circular, el sonido de la lluvia regresó, y mis piernas por fin pudieron moverse. Corrí hacia la salida del cementerio, sin mirar atrás, sintiendo aún la mirada de ese ente clavada en mi espalda. Al día siguiente, regresé con 2 colegas de la diócesis. Revisamos los archivos del cementerio y descubrimos que esa tumba pertenecía a un fraile del siglo XVIII, excomulgado por realizar prácticas ocultas dentro del monasterio.
Se decía que había hecho pactos prohibidos y que, al morir, fue enterrado en secreto, lejos del resto de los religiosos. Nadie volvió a mencionar su nombre. Desde esa noche no he vuelto a entrar solo al cementerio de San Pedro. No porque dude de mi fe, sino porque entendí que hay cosas que la Iglesia prefiere no enfrentar. Presencias que aún caminan entre los muertos, buscando algo o a alguien. Historia 2. Rituales satánicos en la capilla abandonada de San Marcos, Guatemala. Mi nombre es Padre Renato. Soy exorcista desde hace 16 años. Y lo que viví en la capilla abandonada de San Marcos, en Guatemala, fue una de las experiencias más oscuras y peligrosas que he enfrentado en mi vida sacerdotal. Aquel lugar, olvidado por el tiempo y por la comunidad, escondía algo que iba más allá de cualquier perturbación espiritual común. Recibí una llamada del párroco local, un hombre mayor, tembloroso, claramente afectado. Me dijo que había escuchado rumores inquietantes de algunos habitantes del pueblo, voces por la noche, cánticos en un idioma extraño, animales muertos dejados en la entrada de la capilla en luna nueva, y un hedor persistente que salía desde dentro del edificio, aun cuando las puertas estaban cerradas con cadenas. Nadie quería acercarse a ese lugar desde hacía años, pero algo, según los pobladores, se había reactivado recientemente. Tomé un vuelo desde Ciudad de Guatemala y llegué al pueblo al anochecer. Era un lugar modesto, humilde, comido por el polvo y rodeado de cerros. Se sentía una tristeza silenciosa en el aire, como si la gente evitara hablar demasiado fuerte. Me reuní con el párroco, quien me llevó hasta el límite del terreno donde se encontraba la capilla abandonada. Él se negó a cruzar la verja oxidada. Dijo que lo intentó una vez y escuchó algo respirando detrás del altar. Caminé solo por el sendero hasta el edificio. La estructura estaba podrida por la humedad, con las paredes cubiertas de moho y grietas. El campanario, sin campana, parecía una torre de vigilancia de algún infierno olvidado. Antes de entrar, rocié agua bendita en la entrada y me armé con un rosario, un crucifijo de plata y mi Biblia. Al empujar la puerta de madera carcomida, un olor nauseabundo me golpeó en el rostro. Era una mezcla de sangre vieja, carne podrida y azufre. La oscuridad en el interior era densa, como si se negara a ser desplazada por la linterna. Me adentré con cuidado, murmurando oraciones de protección. En el centro de la nave, donde antes habría estado el altar, había ahora un círculo trazado con lo que claramente era sangre. Dentro del círculo, símbolos arcanos que no correspondían a ninguna escritura santa. A un lado, vi restos de animales, cabras sin cabeza, pollos abiertos en canal, velas negras aún goteando cera caliente, aunque no había señales de que alguien hubiera estado allí esa misma noche. Las paredes estaban cubiertas de frases escritas al revés, con marcas de manos impregnadas en un líquido oscuro. Entonces lo escuché. Un susurro. Era una voz profunda, gutural, que no provenía de un solo lugar. Parecía resonar desde las paredes, desde el suelo, desde dentro de mí. Decía mi nombre. Renato. Primero una vez, luego otra. Renato. Tomé el crucifijo con fuerza y comencé a rezar el Salmo 91 en voz alta. En ese momento, la puerta se cerró con un golpe brutal. Corrí hacia ella, pero no se movía. Era como si la misma madera estuviera viva, resistiendo cualquier intento de escape. Volví hacia el círculo y entonces lo vi. Una figura, encapuchada, emergió de la penumbra. No caminaba, flotaba. Sus pies no tocaban el suelo. El rostro estaba completamente cubierto por una máscara tallada en hueso, con cuernos pequeños y ojos vacíos. En sus manos sostenía un libro antiguo, del cual salían susurros por sí solos, como si las páginas respiraran. Intenté rociar agua bendita sobre él,
pero el líquido se evaporó en el aire antes de tocarlo. Sentí un calor insoportable en la piel, como si la atmósfera estuviera ardiendo. Grité oraciones de liberación, llamando al poder del Altísimo, pero la figura solo se acercó más, hasta que estuve cara a cara con su máscara. Y entonces, en un acto que desafía todo lo natural, pronunció una frase que me heló la sangre. «Este lugar ya no es de Dios». De pronto, una fuerza invisible me arrojó contra una de las columnas, haciéndome perder el aliento. No sentí dolor, pero mi visión se nubló por un momento. Cuando abrí los ojos, el ente había desaparecido. La puerta, como si nunca hubiera estado cerrada, se abrió sola. Salí corriendo de allí, sin mirar atrás. Volví al pueblo al amanecer. Al contar lo sucedido al párroco, su rostro palideció aún más. Me dijo que esa capilla fue cerrada hace décadas por orden del obispado, tras la desaparición de un grupo de jóvenes que realizaron allí una misa negra, liderados por un sacerdote renegado que jamás fue encontrado. Desde entonces, cada cierto tiempo, las actividades en el lugar se reactivan. Desde esa noche, el lugar ha sido sellado nuevamente, esta vez con sal, exorcismos continuos y oraciones diarias dirigidas desde el exterior. Pero sé, en lo profundo, que lo que habita allí no ha desaparecido, solo espera, porque los rituales fueron reales, porque los sellos se rompen, porque el mal no necesita ser invocado 2 veces cuando ya encontró un hogar. Historia 3. Voces angustiantes en el depósito de cadáveres del Hospital de Cali. Mi nombre es Padre Julián. Soy sacerdote desde hace 23 años y he pasado buena parte de mi ministerio en hospitales, acompañando a enfermos terminales, ofreciendo consuelo a las familias y dando la extremaunción a quienes están a punto de partir. Pero lo que viví una noche en el Hospital General de Cali no se parece en nada a todo lo que experimenté en mi vocación. Aquella noche fui llamado por una enfermera con quien ya había trabajado antes. Me pidió que pasara por el hospital porque, según sus palabras, algo raro estaba ocurriendo en la zona del depósito de cadáveres. Al principio pensé que se refería a algún caso de vandalismo, o quizá algún indigente que se había colado por los pasillos. No imaginaba que me enfrentaría a algo mucho más oscuro. Llegué al hospital cerca de las 11:30 de la noche. La lluvia golpeaba el techo con fuerza y el ambiente dentro del edificio era frío, tenso. La enfermera me esperaba en recepción, nerviosa, con los ojos rojos de no dormir y un crucifijo en la mano. Me dijo que desde hacía 3 noches consecutivas, justo a la misma hora, se escuchaban gritos, sollozos y voces desesperadas provenientes del depósito de cadáveres, un lugar al que solo ella y el personal autorizado podían entrar. Revisaron el área más de una vez, pero nunca encontraron a nadie. Solo ese ruido, como si muchas almas estuvieran sufriendo al mismo tiempo. Le pedí que me llevara hasta allí. Bajamos por un ascensor que chirriaba en cada piso y luego cruzamos un pasillo largo y vacío. Las luces parpadeaban y el aire se volvía más denso con cada paso. Al final del corredor, 2 grandes puertas metálicas marcaban la entrada al depósito. Ella se detuvo antes de abrirlas y me dijo en voz baja: «Padre, tenga cuidado. Lo que está allí dentro no es normal». Al entrar, el olor a descomposición me golpeó de inmediato. Aunque era un hospital y el cuerpo humano en estado de muerte no me era ajeno, aquel aroma tenía algo distinto. Era más rancio, más antiguo, como si lo que se descomponía allí no fuera solo carne, sino también algo espiritual. El lugar estaba en penumbra. Solo un par de luces frías colgaban del techo, y los compartimentos donde se almacenan los cuerpos estaban todos cerrados. Me detuve en el centro del cuarto y comencé a rezar. No pasaron ni 3 minutos cuando escuché el primer susurro.
Era una voz de mujer, temblorosa, que decía: «Ayúdame, por favor, no me dejes aquí». Miré a la enfermera, que se cubría la boca con las manos, conteniendo el llanto. La voz volvió a sonar, esta vez más cerca, como si estuviera justo detrás de nosotros. «No quiero estar aquí. Hace frío». El sonido venía de uno de los compartimentos. Me acerqué lentamente. Sentí que mi corazón latía con una fuerza que me dolía en el pecho. Toqué la puerta de metal con la palma. Estaba helada, tan fría que me quemó la piel. Me armé de valor y la abrí. Dentro había un cadáver cubierto por una sábana blanca. Nada más. Cerré la compuerta y retrocedí. En ese momento, todas las luces parpadearon violentamente y de pronto todas las puertas del depósito comenzaron a vibrar, una por una, como si algo desde dentro intentara salir. Escuchamos más voces, muchas, llantos, gritos, súplicas. Algunos decían nombres, otros pedían perdón. Uno, con una voz gutural y deformada, simplemente repetía: «Aquí no hay descanso, aquí no hay descanso». Comencé a rociar agua bendita mientras rezaba en voz alta, pidiendo luz para las almas perdidas, implorando la presencia del Espíritu Santo. Las vibraciones cesaron de repente. Silencio total. Por un instante pensé que había terminado, pero entonces, del fondo del cuarto, desde un rincón donde se acumulaban antiguos utensilios médicos, surgió un sonido seco, como un lamento largo, ronco, inhumano. La temperatura bajó bruscamente. Mi aliento se volvía visible en el aire. Y allí, entre la sombra y la penumbra, apareció una figura encorvada, desnuda, con la piel cenicienta, los ojos blancos, sin pupilas. Caminaba con dificultad, como si cada paso doliera. No tenía rostro definido, solo una mueca constante de sufrimiento. La enfermera gritó y salió corriendo. Yo me quedé paralizado. La entidad levantó la cabeza lentamente y me miró. Sentí que mi alma era absorbida por esa mirada vacía. Era como estar frente a todo el dolor del mundo. No supe cuánto tiempo estuve allí, congelado, hasta que logré pronunciar un versículo de liberación. La figura retrocedió, como si le doliera escuchar la palabra. Dio un grito ensordecedor y se desvaneció, como si el aire la hubiera disuelto. Esa noche no dormí. Al día siguiente volví con otro sacerdote para bendecir todo el lugar. Los cuerpos fueron trasladados temporalmente y el depósito fue sellado durante una semana para ser purificado. Desde entonces no se han vuelto a escuchar voces, pero sé que eso no significa que se haya ido por completo. A veces, el sufrimiento de los muertos se queda impregnado en los lugares donde no tuvieron un fin digno, y en ese depósito algo quedó atrapado, algo que no quiere ser olvidado. Historia 4. El exorcismo fallido en la iglesia de San Rafael, Monterrey. Mi nombre es Padre Agustín. Soy exorcista desde hace 19 años, entrenado en Roma y asignado a la diócesis del norte de México. He presenciado todo tipo de manifestaciones demoníacas, desde simples infestaciones hasta posesiones severas que han requerido meses de intervención espiritual. Pero lo que ocurrió dentro de la iglesia de San Rafael, en Monterrey, fue algo que jamás logré comprender del todo, porque por más que me prepare durante años, nada me advirtió lo que significa enfrentar una fuerza que no quiere irse. Todo comenzó con una llamada de un sacerdote joven, Padre Mauricio, encargado de la parroquia. Me dijo que una mujer de mediana edad había comenzado a comportarse de manera errática durante las misas. Al principio pensaron que era un caso psicológico, pero cuando comenzó a gritar durante la consagración del pan y el vino, cuando su voz cambió de tono y comenzó a hablar en idiomas que nadie entendía, supieron que se trataba de otra cosa. Acepté hacer una evaluación. La mujer, de nombre Clara, no tenía antecedentes psiquiátricos ni historial de consumo de sustancias. Era una madre soltera, devota,
asistente frecuente a misa, pero su rostro ya no reflejaba paz. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida, y cada vez que me acercaba con agua bendita, su cuerpo se estremecía como si le arrojara ácido. La voz que salía de su boca no era la suya. A veces era grave, profunda, con un acento que no era mexicano. Otras veces era una carcajada aguda que no parecía humana. Preparé todo para el ritual. La diócesis me autorizó y convocamos al equipo necesario: 2 asistentes, una religiosa con experiencia en liberaciones y el padre Mauricio. Lo hicimos dentro de la iglesia, cerca del altar, como dicta el protocolo. Era de noche. Apagamos las luces principales y dejamos solo las velas encendidas. El ambiente era pesado, opresivo. Clara fue atada a una silla reforzada, no por crueldad, sino porque durante las manifestaciones anteriores había intentado morder, golpearse y lastimar a los demás. Apenas comencé con las oraciones, el ambiente cambió, las paredes crujieron, el aire se volvió denso y frío. Clara me miró directamente, pero no con sus ojos. Había algo detrás, una presencia que nos observaba desde dentro. Dijo mi nombre completo, incluso el segundo nombre que nunca uso. Agustín, tú también tienes miedo. Todos ustedes van a fracasar esta noche. Las luces parpadearon. Uno de los asistentes cayó al suelo, inconsciente. La hermana comenzó a sangrar por la nariz. Yo continué el ritual, con la cruz alzada, invocando el poder de Cristo para liberar esa alma. Clara gritaba, no de dolor, sino de burla. Se reía entre los rezos, escupía al suelo, hablaba en lenguas muertas. En un momento comenzó a levitar. La silla entera se elevó unos 20 centímetros del suelo. El padre Mauricio, temblando, quiso detenerla, pero fue arrojado violentamente contra una columna. Sus costillas se fracturaron. La entidad comenzó a cantar, una melodía antigua, lenta, que resonaba como un eco dentro de nuestras cabezas. Perdimos la noción del tiempo. Yo sudaba frío. Las palabras no fluían con la misma fuerza. Algo dentro de mí comenzó a dudar. No sé si fue cansancio, miedo, o la certeza de que estábamos frente a algo más antiguo que lo que solemos enfrentar. Y fue allí cuando ocurrió. Clara dejó de gritar. Todo se volvió silencioso por unos segundos. Su cuerpo se relajó. Su cabeza cayó hacia un lado, como si hubiera muerto. Pensamos que la entidad se había ido. Me acerqué lentamente. Toqué su frente. Recé una última oración. Entonces, sin previo aviso, abrió los ojos. Pero no eran ojos humanos. Eran completamente negros, como pozos profundos. Sonrió con una tranquilidad repugnante y susurró: «Esto apenas empieza». En ese instante, todas las velas se apagaron al mismo tiempo. Un viento helado recorrió el interior de la iglesia. Las puertas se cerraron de golpe. El órgano, que llevaba años sin funcionar, comenzó a sonar solo, una melodía distorsionada, lúgubre. Clara cayó al suelo, inconsciente. Cuando logramos encender las luces, su cuerpo estaba allí, quieto, sin signos vitales. La trasladaron al hospital y a las pocas horas volvió a respirar, pero ya no hablaba. No respondía a estímulos. Su mente se apagó por completo. Desde aquel día, la iglesia de San Rafael nunca volvió a ser la misma. Luces que se encienden solas, susurros durante las misas, figuras que se ven en las grabaciones de seguridad, cosas que se mueven sin explicación. Intentamos varios rituales de limpieza, pero siempre hay resistencia. El párroco actual evita entrar de noche. Algunos feligreses dejaron de asistir. Otros aseguran haber visto a Clara caminando por los pasillos, aunque ella sigue internada en un centro psiquiátrico bajo vigilancia médica. Aquella fue la única vez que sentí que el mal ganó, no porque no lucháramos, sino porque esa entidad no vino a irse. Se instaló, se alimentó del miedo, de la duda
y encontró un lugar donde expandirse. Aprendí que no todos los exorcismos terminan con liberación. Algunos solo abren puertas, y hay puertas que nunca deberían abrirse. Historia 5. La sombra que persiguió al sacerdote en el cementerio de la Chacarita, Buenos Aires. Mi nombre es Padre Ignacio. Llevo casi 30 años de servicio como sacerdote, y durante gran parte de mi ministerio he realizado visitas pastorales a los cementerios de Buenos Aires, acompañando a quienes lloran a sus difuntos y ofreciendo misas por las almas en pena. Sin embargo, lo que experimenté en una fría madrugada en el cementerio La Chacarita fue una prueba de fe y de cordura que jamás podré olvidar. Esa noche, al recibir el llamado de la comunidad, decidí hacer una ronda de oración personal en el cementerio, un lugar enorme y con rincones donde el silencio pesa más que la muerte misma. Caminaba lentamente entre las sepulturas. La brisa helada movía las hojas secas y el cielo estaba cubierto de nubes oscuras que apenas dejaban ver las estrellas. De repente sentí una presencia detrás de mí, un peso invisible que me seguía sin hacer ruido. Miré hacia atrás, pero no había nadie. Pensé que era mi imaginación, el cansancio o la soledad, pero esa sensación se fue intensificando. A cada paso que daba, la sombra parecía acercarse, aunque no lograba verla ni escucharla. Empecé a orar en voz baja, recitando el Padre Nuestro, pero la presión aumentaba, como si algo quisiera aplastarme desde detrás. De repente, un susurro frío recorrió mi nuca, una voz apenas audible que decía: «No deberías estar aquí». No podía distinguir palabras claras, solo ese aviso, esa amenaza disfrazada de advertencia. Seguí avanzando, pero noté que el ambiente se oscurecía a mi alrededor, aunque el cielo seguía igual. Era como si una sombra intangible, pero densa, se deslizara sobre el suelo y las paredes de piedra de los mausoleos. Quise acelerar el paso, pero mis piernas parecían pesadas, atrapadas. Sentí que alguien o algo me rozaba el hombro y un frío intenso me atravesó el cuerpo. El miedo se mezcló con una extraña tristeza, como si esa sombra cargara con siglos de sufrimiento y rabia. Intenté mirar hacia abajo y por un momento creí ver una figura oscura, un contorno apenas definido, que me seguía y se ocultaba en la penumbra. No tenía forma humana, era más bien una mancha negra que se movía con intención, no aleatoria. Me arrodillé entre las tumbas y comencé a hacer la señal de la cruz, suplicando protección. En ese instante, escuché un ruido metálico, como cadenas arrastrándose, y sentí un fuerte tirón en mi sotana. Me levanté de un salto, pero no había nada. El silencio volvió, pero esa sombra permanecía. Con voz firme, empecé a recitar el Salmo 23, el Salmo del Pastor, pidiendo que el Señor me guiara y me protegiera. La sombra pareció reaccionar, como si le molestara esa luz de fe que emanaba de mis palabras. Un viento frío sopló, y las velas que había traído se apagaron de golpe. El miedo alcanzó su punto máximo, cuando sentí un aliento helado en mi cuello, y la sombra pareció rodearme, como un abrazo invisible pero mortal. No quise quedarme más tiempo. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que esa sombra me perseguía en cada paso, que estaba cerca, acechando, esperando que me detuviera. Al llegar a la salida, me detuve. Miré una última vez, y juraría que por un instante la sombra tuvo forma humana, la de un hombre de rostro oscuro, ojos vacíos y sonrisa torcida. Desde esa noche, cada vez que visito la Chacarita en la madrugada, siento su presencia. No sé qué era esa sombra, ni qué quería, pero aprendí que hay lugares donde la muerte no solo descansa, sino que se manifiesta en formas que el ojo humano no puede ver, y que algunos misterios están destinados a permanecer sin respuestas.
Historia 6. Desaparición misteriosa durante un funeral en el Panteón de Dolores, Ciudad de México. Mi nombre es Padre Esteban. Llevo más de 20 años ejerciendo mi ministerio en la Ciudad de México y he asistido a innumerables funerales en el Panteón de Dolores, un lugar emblemático y lleno de historia, donde muchas familias han dejado a sus seres queridos para descansar en paz. Sin embargo, jamás me había enfrentado a un suceso tan inexplicable y perturbador como aquel que ocurrió durante un funeral a finales de octubre, cuando un joven desapareció sin dejar rastro, sumiendo a la comunidad en el miedo y la incertidumbre. Todo comenzó con el velorio de una mujer anciana, conocida en el barrio por su vida sencilla y su profunda devoción religiosa. La familia pidió que la misa y el entierro se realizaran en el panteón, como era costumbre. El día estaba nublado, el viento movía las hojas de los árboles y el ambiente era pesado, cargado de tristeza. Entre los asistentes, un joven llamado Mauricio, primo cercano de la difunta, permanecía silencioso y serio, acompañado de su madre y otros familiares. Durante la ceremonia, que transcurrió sin mayores incidentes, noté que Mauricio parecía distraído, observando fijamente un sector del cementerio que estaba cerrado al público por obras de mantenimiento. Después de la misa, al salir hacia la tumba para el entierro, el ambiente se tornó extraño. Un silencio inquietante cubrió el lugar, como si un manto invisible apagara los sonidos normales de la vida. Fue en ese momento cuando uno de los familiares notó que Mauricio ya no estaba junto a ellos. La búsqueda comenzó de inmediato. Preguntamos a los presentes. Revisamos cada rincón del panteón, incluso las áreas restringidas, pero no había señales del joven. Llamamos a las autoridades, pero las cámaras de seguridad, sorprendentemente, no captaron nada inusual. Era como si Mauricio se hubiera esfumado en el aire. Días después, regresé al panteón para una vigilia de oración, intentando comprender qué había ocurrido. Caminando entre las tumbas, sentí una presencia diferente en el sector donde Mauricio había desaparecido. Un frío que calaba los huesos y un susurro apenas audible que parecía llamarlo por su nombre. Pude distinguir una figura borrosa que parecía emerger de la tierra misma, rodeada de una neblina oscura que se extendía lentamente. Intenté acercarme, pero mis pies parecían estar atrapados en el barro. Recé con fervor, pero la sensación de desasosiego persistía. Consulté con otros sacerdotes y con expertos en fenómenos paranormales, quienes me dijeron que ese sector del Panteón de Dolores es conocido por estar maldito, por haber sido escenario de antiguos rituales prohibidos y tragedias ocultas en la historia de la ciudad. Según ellos, algunas almas quedan atrapadas entre los vivos y los muertos, y en ocasiones, ciertos lugares pueden absorber a personas, como si fueran engullidas por una fuerza invisible. Nunca encontré a Mauricio. Su familia sigue esperando una respuesta que no llega, y el misterio se convirtió en un rumor oscuro que ronda a la comunidad. Desde entonces, cuando camino por el Panteón de Dolores en las noches, evito esa zona específica, porque sé que algo allí está esperando, oculto en la penumbra, y que no es un lugar para los vivos. Esta desaparición me recordó que la frontera entre la vida y la muerte puede ser mucho más tenue y peligrosa de lo que podemos comprender, y que a veces hay fuerzas que rompen las reglas y nos roban a los nuestros sin dejar rastros ni explicaciones. Historia 7. Objetos sagrados profanados en la iglesia de San Juan Bautista, Lima. Mi nombre es Monseñor Fernando. Soy obispo desde hace 25 años, y lo que les voy a contar sucedió en la iglesia de San Juan Bautista, en Lima,
un lugar que hasta ese momento yo consideraba sagrado y protegido, pero que fue víctima de una profanación que aún hoy me pesa en el alma y me mantiene alerta. Recibí la llamada del párroco una madrugada fría, cuando él había llegado temprano para preparar la misa del amanecer. Al entrar al templo, se encontró con un escenario que parecía salido de una pesadilla. Objetos litúrgicos quebrados por el suelo, cálices y custodias destrozados, libros antiguos con páginas arrancadas y símbolos satánicos pintados en las paredes, y el altar con tinta negra y sangre. Cuando llegué al lugar, la atmósfera era densa, como si la misma presencia del mal hubiera dejado una marca imborrable. La iglesia, que siempre había sido un refugio de paz, ahora parecía un sitio profanado, donde la luz apenas entraba y la sombra reinaba. Caminando por el pasillo principal, pude ver cruces invertidas pintadas con símbolos que jamás había visto, runas extrañas y dibujos que parecían invocaciones oscuras, trazados con una precisión escalofriante. Los objetos sagrados, que habían sido usados por generaciones para la bendición y protección, estaban destrozados. Lo más inquietante fue encontrar una Biblia abierta en el altar, con un capítulo marcado y tachado en rojo, como si alguien hubiera querido anular esa palabra. La comunidad estaba aterrorizada. Algunos decían haber escuchado gritos y cantos durante la noche. Otros aseguraban que sombras se movían entre los bancos. La policía investigó, pero no encontraron pruebas ni sospechosos. Para mí, esto no era solo vandalismo, era un ataque espiritual, un acto deliberado para sembrar el miedo y la duda entre los fieles. Pasé varias noches en oración en ese lugar, intentando limpiar la maldición que sentía impregnada en cada rincón. Llamé a exorcistas y especialistas en liberaciones para que nos ayudaran a purificar la iglesia, pero los fenómenos continuaron por semanas. En una ocasión, mientras rezaba, sentí un peso en el pecho, como si alguien invisible intentara asfixiarme. La sombra parecía resistir a toda luz, negándose a abandonar el templo. Sé que no es común que algo así suceda en iglesias activas y protegidas, pero el mal se infiltra cuando menos se espera y busca lugares donde la fe flaquea, donde hay grietas en la espiritualidad. Esta profanación me enseñó que la batalla entre la luz y la oscuridad es constante y que incluso los lugares santos pueden ser blanco de fuerzas que quieren destruir lo que representa la fe y la esperanza. A día de hoy, San Juan Bautista está bajo constante vigilancia espiritual, y aunque la Iglesia volvió a la normalidad exteriormente, sé que siempre hay que estar atentos, porque el mal nunca descansa y puede volver a manifestarse donde menos se imagina. Historia 8. Aparición de un ente oscuro en la cripta de San Sebastián, Medellín. Mi nombre es Padre Rafael. Llevo más de 20 años como sacerdote y una gran parte de mi vida la he dedicado a las comunidades de Medellín, celebrando misas y acompañando a los fieles en momentos difíciles. Pero hay una experiencia que quedó grabada en mi memoria con una intensidad que no logro explicar, y ocurrió durante una vigilia en la cripta de la iglesia de San Sebastián, un lugar que creíamos tranquilo, pero que escondía un secreto oscuro y aterrador. La vigilia era para orar por los difuntos, una tradición que se realiza cada mes para pedir descanso a las almas. Llegamos de noche, con velas en mano, en un ambiente frío y silencioso. La cripta está bajo la iglesia, con paredes de piedra húmeda y pasillos estrechos donde la luz apenas alcanza. Mientras rezábamos, sentí una presencia diferente, una sombra que no pertenecía a ninguno de los asistentes. De repente, el aire se volvió más pesado, la temperatura descendió abruptamente y un olor acre a humedad mezclada con algo putrefacto
invadió el espacio. En la penumbra, noté una figura que no se parecía a nada humano. Era un ente oscuro, una sombra casi sólida, sin rasgos definidos, pero con una fuerza palpable que parecía absorber la luz a su alrededor. Su movimiento era lento, casi flotante, como si se deslizara sobre el suelo sin tocarlo. La vigilia se tornó en silencio absoluto, excepto por los latidos acelerados de mi corazón. El ente parecía observarnos, y de vez en cuando se acercaba más, generando una sensación de terror profundo que se extendía entre los presentes. Intenté mantener la calma y comencé a rezar en voz alta, invocando protección y la luz de Cristo para ahuyentar esa presencia. Pero el ente no se movió, solo parecía alimentarse del miedo que emanaba de nosotros. En un momento, una de las velas se apagó de forma violenta, y el frío se intensificó. Sentí que una mano invisible tocaba mi hombro, pero cuando giré, no había nadie. La entidad emitió un sonido, un susurro gutural, ininteligible, que resonó dentro de mi cabeza. La atmósfera se volvió insoportable, y decidí que era necesario terminar la vigilia. Justo cuando me disponía a dar la bendición final, el ente se lanzó hacia mí, pero antes de tocarme, una luz intensa emanó de mi crucifijo, y la sombra se desvaneció en un grito ensordecedor que sacudió las paredes. Desde esa noche, la cripta quedó sellada para evitar que esa presencia regrese. Pero sé que no es la primera vez que ese ente aparece. Hay lugares donde la oscuridad se concentra, y la cripta de San Sebastián es uno de ellos. Esa experiencia me enseñó que no todos los espíritus buscan la paz. Algunos permanecen atrapados en la sombra, y enfrentarlos requiere una fe firme y una fortaleza que solo Dios puede dar. Historia 9. El cadáver que habló en la morgue del Hospital de Guadalajara. Mi nombre es Padre Mateo, soy exorcista y llevo más de 15 años enfrentándome a lo inexplicable, a lo oscuro que se esconde tras el velo de la muerte y el sufrimiento. Lo que les voy a contar ocurrió en la morgue del Hospital General de Guadalajara, un lugar frío y silencioso, donde los cuerpos esperan su último destino, y donde jamás pensé que escucharía a un cadáver hablar. Recibí la llamada de emergencia una madrugada, cuando el personal médico estaba realizando su ronda rutinaria. Me dijeron que en la morgue algo había sucedido. Un cuerpo, aparentemente inerte, había emitido palabras extrañas, sonidos guturales, y que había provocado pánico entre los doctores y enfermeras. Cuando llegué, la atmósfera era densa, el aire parecía más pesado que de costumbre, y las luces fluorescentes parpadeaban de manera errática. Me llevaron hasta la sala donde se encontraba el cuerpo. Era el de un hombre joven, sin señales visibles de vida, con heridas graves, pero declarado muerto oficialmente horas antes. Me acerqué con cautela, recordando que a veces el mal puede permanecer atrapado en cuerpos sin vida, buscando manifestarse. De repente, un sonido salió de los labios del cadáver, una voz áspera, inhumana, que pronunció palabras en latín antiguo mezcladas con murmullos incomprensibles. Todos los presentes retrocedieron aterrados. La voz pedía auxilio y al mismo tiempo maldecía, creando una confusión que helaba la sangre. Inmediatamente comencé a realizar una oración de liberación, invocando la presencia divina para calmar ese tormento. Pero el cuerpo no dejó de hablar. Parecía poseído por una fuerza que no quería partir. La morgue se llenó de un frío intenso y sentí que algo invisible nos observaba, como si toda la muerte contenida en ese lugar se hubiera despertado. Intenté tocar el cuerpo para hacer la señal de la cruz, pero un impulso violento me apartó, como si una fuerza invisible me rechazara. La entidad que habitaba en ese cadáver no solo quería expresarse, sino que se resistía a dejar ese mundo.
El miedo crecía entre el equipo médico, que no sabía cómo reaccionar ante un fenómeno así. Durante más de una hora, el cuerpo habló, gritó y susurró, hasta que finalmente, con un grito desgarrador, la voz cesó y el silencio volvió a la morgue. Después de aquello, bendije la sala y rocié agua bendita en cada rincón, pidiendo que esa presencia nunca regresara. Los doctores y enfermeras aún recuerdan ese episodio como uno de los momentos más aterradores de sus vidas, y el hospital tomó medidas para reforzar la protección espiritual. Este caso me enseñó que la muerte no siempre es el final, que a veces hay almas atrapadas en cuerpos que ya no deberían tener vida, y que esas fuerzas oscuras pueden manifestarse de maneras que escapan a toda lógica, dejando una marca imborrable en quienes las presencian. Historia 10. La maldición que cayó sobre la familia del cementerio de San Antonio, Bogotá. Mi nombre es Monseñor Luis. Soy obispo desde hace más de 30 años y he sido testigo de muchos sucesos inexplicables relacionados con la fe y el misterio, pero pocos tan terribles como la maldición que cayó sobre una familia después de visitar una tumba en el cementerio de San Antonio, en Bogotá. Todo comenzó cuando la familia Ramírez decidió hacer una visita a la tumba de un ancestro desconocido, atraídos por historias locales que hablaban de riquezas ocultas y secretos enterrados. A pesar de las advertencias de los vecinos y del guardián del cementerio, quienes les advirtieron sobre la naturaleza oscura de esa sepultura, la familia insistió y acudió una noche, llevando flores y rezando, pero sin respetar los límites que el lugar imponía. Desde esa noche comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa de los Ramírez. Primero fueron ruidos inexplicables, golpes secos en las paredes, susurros que nadie podía entender, y sombras que se deslizaban por los pasillos sin que nadie las viera claramente. Luego, los miembros de la familia comenzaron a enfermarse sin causa aparente. Dolores agudos, fiebre alta y estados de confusión que no respondían a ningún tratamiento médico. El miedo crecía a medida que las noches se volvían insoportables y las presencias se hacían más visibles. Figuras negras que acechaban en las esquinas, ojos brillantes que los observaban desde la oscuridad y una sensación constante de ser vigilados. Pedí ser llamado para bendecir la casa y orar por la familia, pero al llegar sentí una energía densa y pesada, como si un mal ancestral hubiera echado raíces en ese lugar. Al investigar, descubrí que la tumba que visitaron pertenecía a un hombre que, en vida, había hecho pactos oscuros y había sido condenado por prácticas satánicas. Su sepultura estaba marcada con símbolos que nadie debería profanar y que advertían sobre una maldición terrible para quien se atreviera a perturbar su descanso. Intentamos varias ceremonias de exorcismo y purificación, pero cada vez que parecía que la maldición se alejaba, nuevos eventos horribles surgían, más intensos y agresivos. La familia quedó dividida, con algunos huyendo y otros atrapados en un ciclo de terror sin fin. Aquella maldición no solo afectó a quienes visitaron la tumba, sino que se extendió como una sombra oscura sobre sus descendientes, una marca imborrable que ni el tiempo ni la oración pudieron borrar del todo. Este caso me enseñó que hay lugares y secretos que deben ser respetados, que la curiosidad sin fe ni respeto puede abrir puertas que jamás deberían ser abiertas, y que la verdadera batalla contra el mal muchas veces se libra en el silencio, en la oscuridad y en la fe inquebrantable, para proteger a quienes sufren. Historia 11. Sombras que se arrastraban en la capilla de Santa María, Ciudad Juárez. Mi nombre es Padre José. He servido como sacerdote en Ciudad Juárez durante más de 15 años
y nunca imaginé que una vigilia nocturna en la capilla de Santa María me enfrentaría a un fenómeno tan aterrador y desconcertante. Aquella noche llegué para preparar la misa de madrugada y permanecer en oración, un tiempo que dedico a la reflexión y al contacto con lo divino. Pero lo que viví fue muy distinto a la paz que esperaba. La capilla, pequeña y antigua, con sus paredes de adobe y bancos gastados, estaba envuelta en un silencio absoluto, interrumpido solo por el eco de mis pasos sobre el suelo de piedra. A medida que la noche avanzaba, sentí un cambio en el aire, una vibración extraña que hacía que todo se sintiera más frío y pesado. Fue entonces cuando comencé a notar sombras que parecían moverse sin causa aparente, desplazándose lentamente, como si se arrastraran por el suelo, buscando algo o a alguien. Estas sombras no tenían forma definida, ni cabeza, ni extremidades. Eran manchas oscuras que se extendían y contraían, reptando entre los bancos y alrededor del altar. Intenté ignorarlas al principio, atribuyendo la ilusión a la falta de luz y mi cansancio, pero pronto se hicieron más evidentes, casi palpables. Cada vez que una sombra pasaba cerca de mí, sentía un escalofrío que recorría mi espalda y un peso en el pecho, como si una presencia invisible me sofocara. Empecé a rezar en voz baja, pidiendo protección, pero las sombras parecían intensificar su movimiento, arrastrándose más rápido y acercándose a mí. Sentí que una de ellas rozó mi sotana y pude escuchar un susurro débil, como un lamento cargado de desesperación y odio. Observé que las velas que había encendido parpadeaban y se apagaban sin motivo, dejando solo la penumbra para acompañar aquel espectáculo siniestro. El frío se volvió insoportable, y a pesar de que mi fe es firme, sentí miedo real, un terror que no se explica con oraciones ni bendiciones. Recordé entonces que esa capilla fue construida sobre un antiguo cementerio indígena, y que había historias que hablaban de espíritus inquietos y rituales prohibidos que ocurrieron siglos atrás. La idea de que esas sombras fueran restos de almas perdidas o entidades que no encontraron descanso me invadió, aumentando la angustia que sentía. No tardé en finalizar mi oración y salir de la capilla, pero mientras me alejaba, las sombras parecían seguirme, deslizándose por el suelo con lentitud, como si no quisieran dejarme ir. Desde entonces, evito las vigilias nocturnas en Santa María y he pedido ayuda para realizar bendiciones más profundas, intentando limpiar ese espacio, pero sé que las sombras siguen ahí, acechando en la oscuridad, esperando la próxima noche para volver a arrastrarse y reclamar lo que alguna vez fue suyo. Historia 12. Voces que llamaban desde el depósito de cadáveres en el hospital de Montevideo. Mi nombre es Padre Ricardo. Llevo más de 20 años sirviendo como sacerdote en Montevideo y durante mucho tiempo he realizado visitas y acompañamientos en hospitales, especialmente para brindar consuelo a los enfermos y a las familias que enfrentan la pérdida. Sin embargo, nunca imaginé que en una de mis rondas nocturnas en el hospital encontraría algo que desafiaría toda lógica y pondría a prueba mi fe. Era una noche tranquila. El hospital estaba casi vacío, con solo unas pocas enfermeras y médicos en guardia. Mi tarea era pasar por los diferentes pisos para ofrecer una oración y bendición a quienes lo necesitaran. Al llegar al área del depósito de cadáveres, un lugar al que pocos se acercan por temor y respeto, escuché algo que me heló la sangre. Voces, susurros que parecían llamar mi nombre con urgencia y desesperación. Al principio pensé que era producto de mi imaginación o el cansancio acumulado, pero las voces eran claras, distintas, repetían: «Padre, Padre». Me detuve frente a la puerta del depósito, pero estaba cerrada con llave. Intenté abrir, pero no pude. Sin embargo,
Las voces continuaron, esta vez acompañadas de un frío intenso que traspasaba la piel y se instalaba en el alma. Sentí que el aire a mi alrededor se volvió pesado, como si una presencia invisible me estuviera observando y suplicando ayuda. Recé en voz alta, invocando protección y la luz divina, pero las voces no cesaban. Se mezclaban con suspiros y lamentos que parecían venir de otra dimensión. Intenté comunicarme, preguntando quién me llamaba y qué necesitaba, pero no recibí respuesta clara, solo el eco persistente de mi nombre y un frío que aumentaba con cada segundo. En ese momento, las luces del pasillo comenzaron a parpadear y un olor fétido, como a muerte reciente, invadió el lugar. Fue entonces cuando entendí que no era una simple llamada, sino una súplica de almas atrapadas entre la vida y la muerte, quizás sin paz ni descanso. Llamé a algunos colegas y juntos realizamos oraciones y bendiciones fuera del depósito, buscando aliviar lo que sentíamos era un tormento espiritual. Con el paso de las horas, las voces se fueron apagando, pero el miedo y la inquietud quedaron grabados en nuestra memoria. Este episodio me enseñó que incluso en lugares destinados a la ciencia y la medicina, donde la muerte es una constante, existen misterios que escapan a la razón y que solo la fe puede enfrentar. Voces que llaman desde la oscuridad, almas que buscan redención y paz, pero que a veces se quedan atrapadas, recordándonos que el más allá no siempre es tan claro ni pacífico como pensamos. Historia 13. Exorcismo improvisado durante un funeral en el cementerio de San Miguel, Lima. Mi nombre es Padre Carlos, exorcista con más de 15 años de experiencia en casos de posesión y liberación, y lo que viví durante un funeral en el cementerio de San Miguel, Lima, fue una de las situaciones más peligrosas y perturbadoras a las que me he enfrentado. Un episodio que me obligó a improvisar un exorcismo en pleno entierro para salvar un alma atrapada entre la vida y la muerte. Todo comenzó cuando fui llamado para oficiar el funeral de una mujer joven, víctima de una enfermedad que había consumido su cuerpo rápidamente. La familia estaba devastada y la ceremonia tenía el ambiente solemne y triste de siempre, con la multitud congregada alrededor de la tumba. Mientras realizaba las oraciones, noté algo extraño en el cuerpo dentro del ataúd. Aunque no debería ser posible, sentí una energía oscura que emanaba de ese cuerpo aparentemente inerte. De repente, durante el momento en que se colocaba la caja en la tierra, el cuerpo se movió abruptamente, provocando gritos de terror entre los asistentes. La joven abrió los ojos, pero en ellos no había vida, sino una oscuridad profunda y malévola. Fue evidente para mí que esa no era una muerte normal, que el cuerpo estaba poseído por una entidad que se resistía a abandonar el mundo de los vivos. Sin tiempo para llamar refuerzos o preparar el ritual completo, comencé un exorcismo improvisado, recitando las oraciones que conocía de memoria, mientras intentaba contener a la multitud que se asustaba y retrocedía. El viento comenzó a soplar con fuerza, levantando hojas y polvo, y la sombra que rodeaba a la joven parecía crecer, distorsionando el aire a su alrededor. La voz que emitía no era humana, era un gruñido gutural, un lamento lleno de odio y desesperación. Cada palabra que pronunciaba era un intento de reclamar ese cuerpo para las tinieblas. Sentí una presión terrible en mi pecho, como si una fuerza invisible intentara detenerme, pero mi fe y mi determinación no me permitieron ceder. Usé agua bendita y crucifijos, rociando y mostrando símbolos sagrados mientras recitaba con fuerza y fervor. Poco a poco, el cuerpo comenzó a relajarse, los ojos oscuros se cerraron y un silencio pesado invadió el lugar. La entidad, debilitada, parecía estar expulsada,
aunque la experiencia me dejó exhausto y con una sensación que no puedo describir, como si algo muy oscuro hubiera tratado de escapar y ahora estuviera herido, pero no derrotado. La familia, aunque aliviada, quedó marcada por ese momento, y yo regresé con la certeza de que en cada funeral, en cada cuerpo, puede haber más que una simple muerte, una batalla invisible entre la luz y las sombras que nos rodean. Este episodio me recordó que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados, y que nuestra lucha debe ser constante, sin descuidar ni un instante la protección espiritual de quienes confían en nosotros. Historia 14. El espectro de un niño en la iglesia abandonada de San Felipe, Guatemala. Mi nombre es Padre Andrés. Llevo 20 años sirviendo como sacerdote, y durante todo este tiempo he presenciado muchas situaciones inquietantes, pero nada como lo que experimenté en la iglesia abandonada de San Felipe. Un lugar olvidado por el tiempo y la gente, pero que guarda una presencia que atormenta no solo el edificio, sino también a todo aquel que se atreve a acercarse. La primera vez que escuché sobre esa iglesia fue por medio de los pobladores del pueblo cercano, quienes con miedo y respeto me contaron historias de un niño que aparece y desaparece entre las ruinas, un espectro que, lejos de causar daño, sembraba una tristeza profunda y una sensación de pérdida que se sentía en el aire, una especie de lamento invisible que se extendía por todo el lugar. Decidí ir una noche, armado solo con mi crucifijo y una vela, para rezar y tratar de comprender lo que estaba sucediendo. Al llegar, la iglesia se mostraba en ruinas. Las paredes estaban cubiertas de moho y grietas, los bancos derrumbados, las ventanas sin vidrios y un silencio mortal reinaba. Pero lo que más llamó mi atención fue el frío intenso que parecía emanar de cada rincón, un frío que no era natural, que traspasaba la piel y llegaba hasta el alma. Mientras me adentraba, la sensación de ser observado se hacía cada vez más fuerte. De pronto, en la penumbra del altar, vi una figura pequeña y débil, un niño vestido con ropas antiguas y desteñidas, su rostro pálido, con ojos grandes y oscuros que reflejaban una tristeza infinita. No podía apartar la mirada, y sentí que una ola de melancolía me envolvía. Intenté hablarle, preguntarle su nombre, quién era, qué buscaba, pero no hubo respuesta. El niño se desvaneció lentamente en la oscuridad, dejando solo ese frío y el silencio absoluto. En las noches siguientes regresé varias veces, y la aparición se repetía. Siempre el mismo niño, el mismo rostro triste, que parecía querer comunicar algo que no podía expresar con palabras. Durante esas vigilias sentí que la iglesia estaba impregnada con una energía oscura, no maligna, pero sí opresiva, como si el dolor y la desesperanza hubieran quedado atrapados en esas paredes. Hablé con los ancianos del pueblo, quienes me contaron que hace muchos años, durante una epidemia terrible que azotó la región, un niño pequeño murió solo y abandonado, sin recibir ningún sacramento ni sepultura digna. Su cuerpo fue enterrado en un lugar improvisado cerca de la iglesia, pero nadie sabe exactamente dónde. Dicen que su alma quedó atrapada, incapaz de encontrar descanso, porque la ausencia de rituales y la indiferencia humana le negaron la paz eterna. Comprendí entonces que ese espectro no buscaba asustar, sino pedir ayuda, clamar por un consuelo que nunca recibió. Intenté entonces bendecir la iglesia y el terreno alrededor, hacer oraciones especiales para liberar esa alma, pero sentí que no era suficiente, que el sufrimiento era demasiado profundo para ser borrado solo con palabras y agua bendita. En una de esas noches, durante una vigilia especialmente oscura, sentí que no solo estaba el niño, sino algo más,
algo que se ocultaba en las sombras, una presencia más antigua y más maligna, que parecía aprovechar la tristeza del espectro para fortalecerse. Sentí como si cientos de ojos invisibles me observaran, y un susurro helado recorrió mis oídos. Un susurro que me llenó de un temor desconocido. La iglesia, que parecía un refugio de oración y fe, se había convertido en un lugar donde la frontera entre lo visible y lo invisible se borraba, donde el dolor de un alma inocente atraía fuerzas que nadie quería enfrentar. Decidí entonces contactar a otros sacerdotes y expertos en liberación espiritual, quienes también confirmaron la presencia de una energía oscura y antigua en la iglesia de San Felipe. Realizamos varias ceremonias, oraciones colectivas y bendiciones prolongadas, tratando de erradicar esa sombra que parecía resistirse a abandonar el lugar. Sin embargo, aunque la intensidad de las apariciones disminuyó, el niño espectral seguía allí, vagando, esperando algo que aún no llegaba. En los días que estuve cerca de la iglesia, pude ver cómo la naturaleza misma parecía afectada. Animales evitaban acercarse, las plantas marchitadas se negaban a crecer, y un silencio perpetuo reinaba en el entorno, como si la vida misma se hubiera detenido alrededor de ese lugar maldito por el abandono y el olvido. Aún hoy, cuando paso cerca del pueblo, algunos me miran con temor y me cuentan que han visto luces extrañas, risas de niño que no tienen explicación, y una sombra pequeña que aparece y desaparece entre las ruinas. Me duele pensar que, a pesar de nuestros esfuerzos, esa alma inocente sigue atrapada en su tormento, recordándonos que la verdadera paz no siempre está al alcance, y que hay heridas espirituales que pueden permanecer abiertas por generaciones. Esta experiencia me enseñó que el abandono y la indiferencia hacia los más vulnerables puede traer consecuencias mucho más allá de lo que imaginamos, que la fe debe ir acompañada de compasión y memoria, y que cada alma merece un descanso digno, un cuidado espiritual que evite que el sufrimiento se perpetúe en el tiempo. La historia del espectro de ese niño en San Felipe no es solo una leyenda, es un llamado a no olvidar a aquellos que fueron dejados atrás, a luchar siempre por la luz, incluso cuando la oscuridad parece infinita. Historia 15. Ritos prohibidos en el sótano de la iglesia de San Pedro, Cartagena. Mi nombre es Padre Esteban, exorcista con más de 20 años dedicados a combatir las fuerzas oscuras que acechan en los rincones más inesperados. Y nunca olvidaré la noche en que descubrí un culto realizando rituales prohibidos en el sótano de la iglesia de San Pedro, en Cartagena, un suceso que desató una serie de fenómenos aterradores que estremecieron no solo a la comunidad, sino a toda la ciudad. Todo comenzó cuando los feligreses comenzaron a quejarse de sucesos extraños. Luces que parpadeaban, susurros que venían desde abajo, olores putrefactos que invadían la nave principal, y una sensación generalizada de terror y malestar durante las misas. Las autoridades eclesiásticas me llamaron para investigar, pues sospechaban que algo maligno se ocultaba en la antigua iglesia, un edificio histórico, construido sobre terrenos que en otro tiempo habían sido usados para prácticas paganas y oscuros secretos que nadie quería recordar. Al llegar, sentí inmediatamente la presencia de algo ajeno al lugar santo, un aire pesado, un olor acre y frío que se colaba por cada grieta, como si la misma tierra exhalara desesperación. Decidí bajar al sótano, una zona que llevaba años clausurada, un espacio oscuro, húmedo, con paredes cubiertas de símbolos extraños y dibujos que se asemejaban a cruces invertidas y signos arcanos, todos pintados con un material que parecía sangre seca. Allí
encontré restos de velas negras, huesos dispersos, figuras talladas que recordaban ídolos paganos y un altar improvisado, sobre el cual había objetos sagrados profanados, crucifijos rotos, hostias quemadas y libros antiguos quemados en parte, con inscripciones blasfemas. Mientras inspeccionaba el lugar, escuché pasos y murmullos apagados. De repente, un grupo de personas apareció entre las sombras, vestidos con túnicas negras y capuchas, realizando un ritual oculto. Sus voces recitaban conjuros en lenguas olvidadas, invocando fuerzas oscuras para conseguir poder y control. Intenté interrumpir, pero la atmósfera se volvió más densa y una energía maligna se manifestó con violencia. Objetos se movían solos, sombras tomaban formas humanas y un frío insoportable me envolvió. Sentí que estaba siendo observado por ojos invisibles que querían atraparme en ese abismo de tinieblas. Llamé refuerzos y juntos expulsamos al grupo, pero no sin antes experimentar fenómenos aterradores. Gritos inhumanos que parecían salir de las paredes, luces que estallaban en el aire y una presencia oscura que parecía desafiar toda bendición. Los rituales prohibidos no solo habían contaminado el sótano, sino que habían abierto una puerta a lo desconocido, un portal por donde las fuerzas malignas podían entrar y alterar la paz del lugar y de la ciudad. Durante semanas realizamos exorcismos y bendiciones, pero la sombra seguía latente, recordándonos que el mal puede esconderse donde menos lo esperamos, incluso dentro de un templo sagrado. Los fieles recuperaron la tranquilidad con el tiempo, pero yo supe que esa noche en San Pedro marcaría mi vida para siempre, pues aprendí que la lucha contra las tinieblas no termina nunca, y que en cada rincón donde el hombre se aleja de Dios, el mal espera para atacar con fuerza y astucia. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y contar en los comentarios si tú también has vivido algo aterrador. Suscríbete al canal para no perderte más testimonios reales de lo oculto. Y ahora que estás aquí, no te vayas. En la pantalla estás viendo 2 historias más. Haz clic en la que más te llame. Te prometo que el horror apenas está comenzando.